¿Qué tal? Ahora vamos a proceder con la clase 3 de la plataforma virtual. Hoy vamos a tocar lo que son fuerzas hidrostáticas sobre superficies inclinadas y curvas. Bueno, fuerzas hidrostáticas. La fuerza hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido que se encuentra en reposo sobre una superficie. Su línea de acción cruza a través de un punto llamado centro de presión. Tiene como característica que actúa perpendicular a la superficie. Esto ya lo tocamos en la anterior clase. Indicamos que, como saben, en un fluido en reposo, en una sustancia en reposo, a mayor profundidad hemos dicho que había mayor presión. Y esa presión es fruto de una fuerza. A esa fuerza se lo conoce como fuerza resultante. Y esa fuerza resultante va a actuar en todas las paredes de ese depósito. Esas paredes pueden ser horizontales, como también pueden ser paredes verticales. Pero también van a haber casos donde nos encontremos con aquellas paredes que sean inclinadas. Ecuación general para la magnitud de la fuerza. La fuerza resultante va a ser igual a la presión hidrostática, o en otras palabras, la presión en el centro de gravedad, por el área de la superficie que estamos analizando, o el área de la pared que estamos analizando en esta circunstancia. Esto ya lo conocen, ya lo vimos en la anterior clase. Ecuación general de la ubicación del centro de presión. La anterior clase igual hemos hablado sobre este valor YP, que es la ubicación donde va a estar nuestra fuerza resultante, donde va a estar nuestra fuerza hidrostática. Como ahora estamos viendo, vamos a ver el tema de superficies inclinadas, tenemos que modificar un poco nuestra ecuación. Nuestra YP va a ser igual a YC más el peso específico por el seno del ángulo por la inercia de la superficie que estamos analizando sobre la fuerza hidrostática o la fuerza resultante. Como ven, al ser una superficie inclinada, vamos a incluir el ángulo de esa superficie inclinada. Aquí también ponemos un valor XB. Esto es para indicar exactamente la coordenada de nuestro punto CP. Este punto CP es como dijimos, es el punto donde llega a actuar nuestra fuerza resultante. Es el centro de presión. Hemos dicho que es muy diferente el centro de gravedad al centro de presión, ¿no? Bueno, aquí tenemos la vista en 3D de un depósito, ¿no? Como ven, es un depósito rectangular, pero en esta parte se presenta una superficie inclinada. Aquí a la derecha pueden ver en vista de perfil esa superficie inclinada. Como ven, solo aquí estamos proyectando la superficie inclinada en vista lateral, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de aquella superficie que estamos analizando, no necesariamente no vamos a analizar toda esta superficie inclinada. Podemos analizar solamente una parte de esa superficie, como ven acá, este rectángulo o este cuadrado. Por eso acá está pintada solamente esa sección que vamos a analizar, de ese cuadrado, ¿ya? Este cuadrado podría ser una puerta, y por eso en la fórmula han visto que estamos poniendo la inercia y también el área en la fuerza resultante. Esa área puede ser de un rectángulo, como ven acá, o un cuadrado. También puede ser el área de un triángulo, puede ser el área de un círculo, ¿no? Ya. Entonces, como ven acá, aquí tenemos nuestro depósito en vista lateral. Y en ese sector, la que está pintada con celeste es el cuadrado que queremos analizar. Si hacemos una proyección, aquí podemos ver ese cuadrado, ¿no? Ya, aquí ahora nos pasaremos acá. Como aquí ven, aquí está la proyección con celeste, ¿no? Del cuadrado. Como es un cuadrado, a la mitad se efectuaría su centro de gravedad, ¿no? Si vemos en esta parte, su centro de gravedad de este cuadrado sería aquí, a la mitad. Entonces lo proyectaríamos a la misma altura, se puede decir acá, ¿no? Acá, a la mitad del cuadrado. Y esa sería una proyección más exacta de nuestra superficie que estamos analizando.
Aquí la base está como W y aquí la altura como H, ¿no? Tiene una base y una altura. Ya. Una vez que, como hemos proyectado acá, ¿no? Aquí está, en este punto al medio es el centro de gravedad. Este punto acá es el centro de gravedad. Es importante ver algunos ejes. El primer eje que vamos a considerar es este, el que estoy indicando acá. Este eje va a ser paralelo y va a ser sobre el eje de nuestra superficie que estamos analizando. Si estamos analizando esta superficie cuadrada, sobre esta misma superficie vamos a trazar una línea, como ven acá. Una línea. Otra línea vamos a trazar, si aquí está el límite de mi líquido, de mi sustancia, de este límite vamos a trazar otra línea que es horizontal en este caso. Como ven, aquí estamos trazando otra línea. Entonces, esta línea con la línea de la superficie inclinada se cruzan. Y este punto donde se cruzan es la coordenada 0, es decir, es el inicio del eje. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos ubicado este punto, vamos a sacar con respecto al eje de esta superficie otra línea perpendicular, como ven acá. Estoy trazando una línea perpendicular, es decir, vamos a formar un ángulo de 90 grados con esta línea, ¿no? Con la línea de la superficie, y trazamos este eje. ¿Ya? Entonces, la distancia desde este eje, desde este punto, hasta el centro de gravedad, esta distancia se conoce como YC. Es la distancia Y, distancia al centro de gravedad. ¿Ya? Y como aquí tenemos este punto CG, el centro de gravedad, la distancia desde este punto hasta el límite de mi líquido se conoce como HC. Es la altura al centro de gravedad igual, ¿no? Es HC y este es YC, ¿no? Ya. Aquí he vuelto a copiar las ecuaciones. Como ven, aquí en la ecuación, YP va a ser igual a YC más específico del ángulo, inercia sobre fuerza resultante. Entonces ya sabemos de dónde se llega a ubicar nuestro valor YC. Ahora es importante ubicar YP. Como sabemos, YP va a ser el punto donde va a actuar nuestra fuerza resultante, donde va a ser el centro de presión. En teoría, anteriormente indicamos que nuestro centro de presión por lo general está más abajo que nuestro centro de gravedad. Como ven acá, lo he puesto más abajo, de aquí está más abajo, ¿no? Entonces, la distancia desde este eje hasta el punto CP, como ven acá, se conoce como YP, ¿ya? Y la altura desde mi superficie, desde el límite de mi superficie líquida hasta el punto CP, se conoce como HP, ¿ya? Entonces, esta YP justamente vamos a obtenerla a partir de esta YC, ¿ya? Aquí, como ven, también está coordenada X. Esa coordenada X igual se puede calcular y partiría desde este eje de aquí hacia la derecha. Ya sería otra forma de tomar las coordenadas, pero en este caso, en superficies inclinadas, entonces nos vamos a concentrar en YP. Ya. Como ven acá, antes, si ven acá en la figura, entre el eje formado por mi superficie inclinada, esa línea, y la línea formada por la superficie líquida, aquí vemos que hay un ángulo. Este ángulo también es un dato que se debería conocer, ya que a partir de este ángulo podemos hacer diferentes relaciones de triángulos. Por ejemplo, si aquí tenemos HC hasta este punto, y desde este punto a este punto tenemos YC, podemos hacer un triángulo. HC, YC y aquí el ángulo. Entonces podemos decir que nuestro HC va a ser igual a YC por el seno del ángulo. Y lo mismo pasaría con HP. HP sería igual a YP por seno del ángulo. Entonces este ángulo nos permite hacer diferentes relaciones trigonométricas para obtener diferentes resultados o diferentes alturas. Pasaremos ahora a un ejercicio para poder comprobar aquello. Aquí dice lo siguiente. Determinar la fuerza resultante F debida a la acción del agua sobre la superficie plana rectangular AB de medida 3 por 6 metros
y posteriormente determinar la fuerza resultante sobre el área triangular CD de 4 por 6 metros. Entonces, primero nos enfocaremos en la primera parte de la pregunta. Dice, determinar la fuerza resultante y su ubicación sobre esta pared, sobre el área, sobre la pared AB, ¿no? De A a B. Y dice que esta es una superficie rectangular sobre este sector, que va a medir 3 por 6 metros. Como ven acá, de aquí dice que esto es 6 metros, entonces el eje que no estamos viendo hacia adentro, el ancho va a ser 3 metros. También vemos que desde el límite del líquido, desde este punto hasta el punto A, hay 4 metros. ¿Ya? Entonces eso primero vamos a analizarlo. Como datos tenemos que de A a B, como hemos dicho, es una superficie rectangular de altura 6 y de base 3. El peso específico del agua que vamos a utilizar es 9.810 newtons sobre metro cúbico. Ya, aquí he vuelto a dibujar el gráfico. Y como ven, la fuerza resultante, hemos dicho que era igual al peso específico por la distancia. HC, y esta HC hemos dicho que era la distancia desde la superficie líquida hasta el centro de gravedad de la superficie que estamos analizando por el área de esa superficie. Peso específico hemos dicho que era 9.810 newtons sobre metro cúbico por HC. HC sería la distancia desde el límite, desde ese punto hasta el centro de gravedad de A y B. Como es un rectángulo, nuestro centro de gravedad es a la mitad. Entonces la mitad de 6 sería 3. Entonces sería 4 más 3. Por esto aquí 4 más 3 metros, ¿no? Por el área. El área de este rectángulo dice que es 3 por 6 directamente. Entonces aquí evaluando vamos a ver que nos sale 1.236 kilonewtons, ¿ya? Por si acaso el anterior nos va a salir en newtons. Dividiendo entre 1000 nos va a salir 1.236 kilonewtons. Ya tenemos la fuerza resultante. Ahora hay que ubicar dónde va a actuar. Para eso tenemos la siguiente fórmula. YC va a ser igual a HC más la inercia sobre HC por A. Esta fórmula lo dimos en la anterior clase, ¿no? Entonces, aquí está reemplazando. HC, ¿cuánto hemos dicho que era? Hemos dicho que era 4 más 3, o sea, 7. 7. Más la inercia. La inercia de un rectángulo es base por altura al cubo entre 12. La base hemos dicho que era 3 y la altura 6. Base 3 por 6 al cubo entre 12. Todo sobre HC otra vez, que es 7 por el área, que es 3 por 6. El resultado de esto nos va a salir 7,43 metros de O. Entonces, como ven, si aquí hacemos un gráfico, vemos que nuestro CP, el centro de presión, que está a 7,43 de O, desde el límite, va a estar más abajo que mi centro de gravedad, porque mi centro de gravedad estaría a 7 metros de O. Como ven, siempre nuestro centro de presión va a estar más abajo que el centro de gravedad, ¿no? Es una forma de comprobar que nuestros resultados estén bien, que nuestro centro de presión esté más abajo que el centro de gravedad. Bueno, ahora pasaremos a la segunda parte de nuestro problema. ¿Qué nos indica? Aquí vamos a volver. Dice que hay que determinar la fuerza resultante y la posición sobre el área CD, sobre esta área. Pero dice que esta área es un área triangular, ¿ya? Y como ven, desde el punto B, aquí está, desde el límite de mi superficie líquida hasta el punto C hay 3 metros, ya que el ángulo nos indica que es 45 grados y la distancia de C a D es 6 metros. ¿Ya? Entonces aquí lo volvemos a copiar. Como ven, aquí es 3 metros. Si hacemos una proyección de esta área CD, que es un triángulo, nos daría algo así. ¿Ya? Donde dice que la altura es 6 metros y la base 4 metros. ¿Ya? Ese es el dato que nos da. Y como ven, nuevamente hay que trazar los ejes, ¿no? Como hemos dicho. Un eje acá y otro eje perpendicular a este eje, ¿no? A partir de este eje vamos a medir las distancias Y, YC y YP. ¿Ya? Entonces, nuestra fuerza resultante va a ser igual al peso específico por HC por A. W hemos dicho que era 9.810. Mi HC es mi distancia desde la superficie líquida hasta el centro de gravedad. En este caso 3, más este segmento que es H. No lo conocemos. Para conocerlo vamos a hacer una relación de triángulos.
¿Ya? Entonces va a ser h, el ángulo, y esto sería la distancia desde mi punta de mi triángulo hasta el centro de gravedad. Pero ¿cuánto es esa distancia? Para eso vamos a usar geometría, donde nos indica si aquí de la base hasta el centro de gravedad es h tercios, desde la punta hasta el centro de gravedad es 2 tercios. Entonces aquí esto vendría a ser, toda esta hipotenusa vendría a ser 2 tercios de h. 2 tercios de 6 sería 4. Entonces mi distancia desde el centro de gravedad hasta el punto C vendría a ser 6, vendría a ser 4 metros. Entonces aquí vemos, h va a ser igual a 4 por seno de 45, haciendo trigonometría. Entonces aquí vamos a volver. Teníamos 9810 por la distancia HC, que va a ser 3 más h. 3 más h hemos dicho que era 4 seno de 45. 3 más 4 seno de 45 por el área. El área de un triángulo es un medio por la base por la altura. Un medio de 4 por 6, un medio. Como ven acá, al final el resultado de todo esto es 686 kilonewtons. Cuando lo hagan en su calculadora van a tener cuidado de que al momento de realizar el ángulo, sus datos estén en grados, no en radiales. 686 kilonewtons. Ya tenemos la fuerza resultante. Ahora hay que ubicar nuestro YP. Como es una superficie inclinada, nos vamos a basar en la fórmula que les di anteriormente. En esta. ¿Ya? Entonces, vamos a volver acá. Esta fórmula nos dice que es YC. En este caso, YC, ¿cuánto sería? Igual vamos a hacer una relación de triángulos. Si aquí tengo YC, esto es HC. Entonces mi YC va a ser igual a HC sobre el seno del ángulo. HC hemos dicho que era 3 más 4 seno de 45 sobre el seno de 45. Todo esto es 8.24 metros. ¿Ya? Entonces YP va a ser igual a 8.24 más el peso específico en kilonewtons, 9.81 por seno de 45 por mi inercia de mi triángulo, que es base por altura al cubo entre 36. Aquí está otra vez, base por altura al cubo entre 36. Y todo sobre la fuerza resultante, que es 686 kilonewtons. Van a fijarse que las unidades de la fuerza resultante tienen que ser iguales a las unidades utilizadas en el peso específico. Por eso en el peso específico he puesto 9,81. YP. Entonces, resolviendo todo esto, YP sería 8.48 metros de O. Entonces, así ya obtenemos la ubicación de mi centro de presión. Desde este punto va a estar a 8.48 metros. ¿Ya? Que en sí estaría más abajo que mi centro de gravedad. Porque mi centro de gravedad vendría a ser 8.24, ¿no? Y este es 8.48, más abajo está. Entonces, como ven, así se llega a resolver una superficie inclinada. Ahora pasemos a otro ejercicio. Determinar la fuerza resultante y su posición YP de la siguiente figura. Como ven, tenemos aquí una figura, un depósito con una superficie inclinada y luego vertical que tiene agua. Dice que la distancia desde la superficie, sobre el límite de la superficie líquida hasta este punto donde ya se dobla, es 3 pies. También nos da el dato que desde este vértice hasta el centro de gravedad de mi figura es 5 pies. También nos dice que estamos analizando este segmento, por si acaso. Este segmento ahora es un área triangular, es un círculo, ¿no? Un área redonda, que tiene un diámetro de 2 pies. Y dice que aquí hay un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Entonces vamos a proceder. Aquí lo he vuelto a copiar. Fuerza resultante. La fuerza resultante es la presión hidrostática por el área. La presión hidrostática o la presión C va a ser igual a mi presión O más mi peso específico por el HC, por mi altura al centro de gravedad. Como ven, el peso específico también se lo puede escribir de esta manera. ¿Ya? Aquí la presión O sería la presión, en este caso la presión del aire. Como la estamos despreciando, va a ser nula, 0. Directamente nos importa esto. Aquí PC va a ser igual a peso específico. Aquí lo he copiado como naturalmente lo hacemos, que va a ser W, ¿no? Peso específico W por HC. Entonces mi fuerza resultante va a ser W por HC por A, ¿ya? Entonces W, ¿cuánto es? Como dato, igual anteriormente en clases lo dimos, que nuestro peso específico del agua en libras fuerza sobre pie cúbico es 62,4, ¿ya? Ese dato lo van a tener siempre en cuenta. Mi HC, distancia desde la superficie líquida hasta el centro de gravedad, que va a ser que al final
Para esto igual vamos a hacer una relación de triángulos. Si aquí tengo un ángulo de 45 grados y haciendo trigonometría, aquí se repetiría mi ángulo. 45 grados, de aquí hasta este punto es 5 metros, en esta altura h ¿cuánto es? Haciendo trigonometría, tenemos que h va a ser igual a 3,54 pies. Entonces, si es desde este punto hasta este punto es 3,54, mi distancia hasta el límite vendría a ser 3 más 3,54, 6,54 pies. Ya tengo HC, reemplazo 6,54 pies. ¿Y cuánto es el área? El área de un círculo va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4. Reemplazando diámetro por 2 pies, que en este caso es 2 pies, nos saldría 3,14 pies al cuadrado. Lo reemplazo acá y nos saldría 1281.4 libras fuerza. Esa sería nuestra fuerza resultante. Ahora hay que determinar su posición, YP. Como ven, aquí he vuelto a copiar la fórmula. Aquí necesitamos la inercia. La inercia de un círculo sería pi diámetro a la cuarta sobre 64. Reemplazando nos saldría 0,785 pies a la cuarta. Entonces, como ya tengo este dato, lo voy a reemplazar. Y ese hemos dicho que era directamente 6, en este caso, aquí, primero, y ese vamos a sacar con relación de triángulo, ¿ya? Este YC lo vamos a sacar con relación de triángulo. Va a ser HC sobre seno de 45. HC hemos dicho que era 6,54 sobre seno de 45. Eso nos da 9,25 metros. Entonces va a ser aquí 9,25 metros más peso específico 62,4, seno de 45, inercia 0,785 sobre la fuerza resultante que es 1281.4. Al final nos va a dar 9,28 pies. Entonces nuestra fuerza resultante va a estar, como ven, un poco más abajo que el centro de gravedad. Va a estar a 9,28 pies. Ya. Entonces, de esta manera obtenemos nuestro ejercicio, ¿no? El resultado de nuestro ejercicio. Bueno, con eso hacemos hasta el momento lo que son superficies inclinadas. Ya en la siguiente clase vamos a ver lo que corresponde a superficies curvas. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, se anotan y me lo hacen saber para tal vez responderlo con otros ejercicios, ¿no? Si quieren más ejercicios, igual me avisan para seguir subiéndolos